Caín y Abel, Génesis 4. El primer asesinato en la historia entre hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la violencia en el mundo? La historia de Caín y Abel, el primer asesinato, nos da una respuesta escalofriante. Prepárate para un relato de celos, ira y las devastadoras consecuencias del pecado. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, crecieron en un mundo marcado por la expulsión del Edén. Ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios, buscando su favor y bendición. Abel, un pastor, ofreció las porciones grasas de su rebaño, lo mejor que tenía. Era un sacrificio selecto, un acto de genuina devoción. Caín, un agricultor, ofreció los frutos de su labor, productos de la tierra. Sin embargo, su ofrenda carecía del mismo espíritu de entrega y dedicación. Dios aceptó la ofrenda de Abel, reconociendo la sinceridad de su corazón, pero rechazó la ofrenda de Caín, generando una profunda herida en su alma. El rechazo de su ofrenda encendió un fuego de resentimiento en el corazón de Caín. La envidia y el orgullo herido lo consumieron por dentro. Caín se enfureció en gran manera. Su rostro reflejaba la tormenta que se desataba en su interior. La amargura lo estaba transformando. Su semblante se demudó, perdiendo la alegría y la paz. La semilla del pecado comenzaba a germinar en su alma. Dios, en su infinita sabiduría, advirtió a Caín sobre los peligros de su ira. Él conocía el potencial destructivo de sus emociones. Lo instó a hacer el bien, a dominar sus impulsos negativos y a elegir el camino de la rectitud. Era una oportunidad para redimirse. Le aconsejó dominar sus emociones, a no dejarse llevar por la envidia y el resentimiento. Dios le ofrecía la llave para controlar su destino. Caín, cegado por la ira y el orgullo, ignoró el consejo divino. La semilla del pecado había echado raíces profundas en su corazón. Impulsado por la envidia y la amargura, Caín llevó a Abel al campo. Allí, en un acto de furia incontrolable, cometió el impensable. Asesinó a su propio hermano. La tierra se tiñó de sangre, marcando el inicio de la violencia y la muerte en la historia de la humanidad. El pecado había alcanzado su punto culminante. Dios, omnisciente y justo, confrontó a Caín sobre el paradero de Abel. Él sabía la verdad, aunque Caín intentara ocultarla. Caín, con cinismo y descaro, negó su crimen preguntando: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Intentaba evadir su responsabilidad. Pero Dios conocía la verdad. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. No había escapatoria para el pecado. Dios condenó a Caín por su terrible acción, pronunciando un juicio justo y severo. El pecado siempre trae consecuencias. Marcó a Caín con una señal, un símbolo visible de su crimen y su exilio. Esta marca lo distinguiría del resto de la humanidad. La señal tenía como propósito evitar que fuera asesinado por otros, protegiéndolo de la venganza. Incluso en el castigo había un atisbo de misericordia. Caín fue desterrado de la tierra, obligado a vagar como un fugitivo, sin hogar ni propósito. Su vida se convirtió en una constante huida. Para siempre estaría atormentado por el peso de su pecado. La culpa y el remordimiento lo perseguirían sin descanso. El asesinato de su hermano lo marcaría para siempre. La historia de Caín y Abel sirve como una poderosa alegoría de las consecuencias del pecado. Es una lección atemporal sobre la naturaleza humana. Ilustra la naturaleza destructiva de los celos y la ira, emociones que pueden llevarnos a cometer actos terribles. Nos muestra el peligro de no controlar nuestros impulsos. Resalta la importancia de controlar nuestras emociones, de elegir el camino del bien y de resistir la tentación del pecado. Es una llamada a la reflexión y al autocontrol. Enfatiza la necesidad de elegir la compasión y el amor sobre el odio y la violencia, construyendo un mundo más justo y pacífico. Nos invita a ser mejores personas. La historia introduce el concepto de sacrificio, la importancia de ofrecer lo mejor de nosotros a Dios y a los demás. Nos enseña sobre la generosidad y la entrega.
Enfatiza la necesidad de una devoción genuina, un compromiso sincero con nuestros valores y creencias. No basta con las apariencias, el corazón debe estar involucrado. Resalta la importancia de la obediencia a Dios, de seguir sus mandamientos y de vivir una vida recta. La desobediencia siempre trae consecuencias negativas. Explora temas de culpa y vergüenza, las emociones que nos invaden cuando hemos cometido un error. Nos muestra la necesidad de reconocer nuestros errores y buscar el perdón. Aborda la lucha por el perdón, tanto el perdón que buscamos de Dios como el perdón que debemos ofrecer a los demás. El perdón es esencial para la sanación y la reconciliación. Aunque el castigo de Caín fue severo, también refleja la misericordia de Dios. Incluso en el juicio hay un atisbo de esperanza. Demuestra el deseo de Dios por la reconciliación, su anhelo de que Caín se arrepienta y encuentre la redención. Dios siempre está dispuesto a perdonar. La marca sirve como un recordatorio constante del pecado de Caín, pero también como un símbolo de la protección divina. Dios no lo abandonó por completo. La marca representa un potencial para la redención, una oportunidad para que Caín aprenda de sus errores y cambie su vida. El arrepentimiento puede abrir las puertas a un nuevo comienzo. La historia de Caín y Abel es un relato atemporal que ofrece profundas reflexiones sobre la condición humana. Es una historia que nos interpela y nos invita a la reflexión. Ilustra las consecuencias de nuestras elecciones, la importancia de tomar decisiones sabias y de evitar el camino del pecado. Cada acción tiene una reacción. Es un recordatorio cauteloso del poder destructivo del pecado, de cómo la envidia, la ira y el orgullo pueden llevarnos a cometer actos terribles. Debemos estar alerta. Enfatiza la importancia de elegir el amor y el perdón sobre el odio y la violencia, construyendo un mundo más justo y compasivo. El amor es la respuesta. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te hizo reflexionar sobre tus propias emociones y acciones? Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más contenido bíblico. Déjanos tus comentarios y dinos qué otros temas te gustaría que abordáramos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y recuerda, la historia de Caín y Abel nos enseña que siempre tenemos la opción de elegir el bien sobre el mal. Que Dios te bendiga.